parte de la oración. Y dice así, estamos en el capítulo 11 del libro de Lucas y vamos a leer completo el pasaje del versículo 1 al 13, que es justamente en referencia a lo que significa la oración. Lucas, capítulo 11, verso 1, dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Es, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si tu hijo te pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Interesante la manera en la cual eh, el Señor Jesucristo hace una reflexión después de enseñarles la manera en la que deben de orar. Y es para nosotros importante entenderlo. Les comentaba hace un ratito el hecho de Héctor y Rosy, que están en la Ciudad de México después de esta operación, a la cual incluso Rosy todavía estaba con cierta incertidumbre para ver si la hacían o no, por lo complicado que podría llegar a ser y el beneficio que pudiera llegar a tener después de la operación. Finalmente decidieron hacerlo y desde el principio Héctor nos ha estado pidiendo que apoyemos en oración, que apoyemos esta situación de la intervención, que podamos pedir acerca de lo que los médicos iban a tener que estar haciendo. Diferentes especialistas, no fue uno solo, fueron varios los que intervinieron porque había varias partes de su cuerpo que se tenían que atender. Y en medio de esto, leemos en la lista del chat de la iglesia y en Congravisos esta constancia de petición acerca de la salud de Rosy. Yo creo que en medio de todo esto, pues no nos podríamos entenderlo sino a la luz de la palabra. Y la parte casi final de la oración modelo nos deja ver que las personas que están a nuestro alrededor también necesitan ayuda y nosotros debemos de estar pendientes para pedir ayuda por ellos, además de ayudarles, que ese es un punto importante. Pero me llama mucho la atención lo que sucede en relato y esta comparación que el Señor Jesucristo hace siempre hablando por parábolas acerca de lo que significa la intercesión. Y leamos nuevamente a partir del verso 5, ahora solamente hasta el 10. Y dice así, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en casa. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que él necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Imaginémonos nada más el hecho de lo que el Señor Jesucristo tuvo que hacer en ese momento frente a los discípulos para reforzar esta enseñanza acerca del poder de la oración. Pero evidentemente, en el momento más claro, el que nos está a nosotros mismos diciendo, aquí hay algo que es con mucho poder y es una herramienta que está en sus manos utilizar, que es el poder de la intercesión. Ahí es directamente algo de lo que en algún momento pensaba yo tratando de reflexionar. ¿Cómo eran estas palabras, no? Acerca de la respuesta del amigo, pero sobre todo cómo el Señor Jesucristo lo pone. Y lo dice claramente. Les aseguro que a lo mejor por amistad, así como respondió, no vaya a entregarle los panes, no le vaya a ayudar, pero seguramente por su insistencia, por esta importunidad, como lo pone la palabra ahí, seguramente se los va a dar. Y esto es parte de lo que quisiera yo que nos quedáramos hoy con esta perspectiva acerca de la respuesta de Dios. Nos hemos preguntado en muchas ocasiones acerca de el por qué Dios contesta unas cosas, no contesta otras, lo hace pronto, se dilata, y sobre todo de repente con una reflexión que yo creo que ha sido para todos muy natural. ¿Será que a través de mis oraciones, a través de mi petición, el Señor cambie de idea, cambie lo que está pensando y el método que hacer? Yo creo que en la profundidad del pensamiento de la reflexión vamos a encontrar una gran verdad acerca de todo esto. Habrá un sí y un no, pero ya lo veremos un poco adelante de el qué significa este sí y qué significa este no. Vamos a entender muchas cosas cuando a la luz de la palabra nosotros empezamos a analizar la realidad de esta enseñanza que tuvo Cristo. Hace dos domingos hablaba yo acerca de la postura que tuvo María. María en este momento en el cual el propio Señor Jesucristo le tiene que decir, mujer, ¿qué quieres conmigo? Todavía no es mi tiempo, pero bueno, ya acudiste a mí, ya pusiste el problema, la necesidad en mis manos. Ahora yo respondo. Y respondió haciendo la conversión de agua en vino, el primer milagro que podemos tener registro en cuanto a lo que fue el andar de Cristo en esta tierra. Pero de la misma manera podemos ver algunos otros ejemplos muy claros acerca de lo que significa el actuar como Cristo nos da a entender y como nos enseña en esta petición que le hicieron los apóstoles a él directamente. Vamos a leer, por favor, en el libro de Mateo, en el capítulo 8, otra oportunidad en la cual hubo justamente un trabajo tal cual el Señor lo estaba recomendando. Así que vamos a leer, es el libro de Mateo, el capítulo 8, y vamos a leer del verso 5 al 13. Y dice así, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión sabía perfectamente con quién estaba hablando. Él creía en Dios, pero mucho más importante que esto,
le creía a Dios. Y en este mismo sentido nos hace no tan solo la mención acerca de la intercesión, sino la fe y la seguridad sobre la respuesta que Cristo iba a tener. Vemos que en el momento en el que el Señor Jesucristo le dice, vamos a tu casa, te acompaño, él se siente, como lo vimos la semana anterior, indigno y le dice, bueno, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, pero tengo la experiencia y así como estoy bajo autoridad, también tengo autoridad sobre 100 personas. Y si yo digo cualquier palabra, se obedece. De esa misma manera, te reconozco, Señor, con esa potestad por encima de cualquier circunstancia en mi vida o en la de mi siervo, en el caso del centurión, para que por el simple hecho de pronunciar su nombre o de que tú lo digas o lo decretes desde aquí, se hará. Qué importante es que nosotros podamos llegar a tener justamente esa fe y esa certeza en la cual podamos entender que el simple hecho de poner las cosas en las manos adecuadas, en este caso, en las manos de Cristo, la respuesta se va a dar y siempre va a ser bajo la voluntad de Dios. Recordemos que ya hemos en otras ocasiones comentado cuál es la voluntad de Dios. Jeremías 29:11. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal. El Señor nunca quiere algo malo para sus hijos y nosotros siendo sus hijos debemos de creerle y sobre todo estar seguros que en medio de cualquier circunstancia, evidentemente el Señor nos dará una salida correcta y todo será siempre para su gloria y para nuestro bien. Romanos 8:28 debería ser otro más de los pasajes grabados y tatuados en nuestro corazón para que siempre pensemos en esa circunstancia que si bien nos duele o nos aprieta, o nos entristece, pues el Señor tiene el control y Él sabe que va a tener un buen fin. Tenemos otro pasaje más, vamos a ver Lucas 4, de versículo 38 y 39. Imaginemos nada más a qué grado el Señor es atento a las peticiones del corazón de la gente y a la intercesión, que en medio de una circunstancia que a lo mejor para muchos no sería la mejor que pudiera existir, pero el Señor respondió, ¿por qué no sería la mejor? Pues porque le sanó a la suegra, a alguien, a Pedro. Entonces imaginemos nada más. Así que estamos en el libro de Lucas, capítulo 4, versos 38 y 39. Dice así, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. Vemos ahí que no fue directamente Pedro el único que pidió por ella, porque la palabra que se utiliza es y le rogaron por ella. Eso quiere decir que había más de una persona, por lo menos dos o tres, que estaban intercediendo por la salud de la suegra de Pedro. Y eso es también uno de los puntos para nosotros muy importantes hoy en día, en cuanto a lo que significa el poder de la oración. Cuando uno o más se reúnen en el nombre del Señor, su promesa es que Él estará ahí en medio, acompañándonos, reforzándonos, sosteniéndonos, empoderándonos. Y la promesa que leemos cuando el Señor Jesucristo les enseña a orar al final, está el hecho de que a quien pida se le dará el Espíritu Santo, que eso también es punto de análisis y sobre todo de reflexión, en el cual no dice se le dará dinero, se le dará gran fortuna, se le dará poder, se le dará fama, no. El Señor dice, pide y se te dará lo más importante que es al Espíritu Santo para que a través del sello de Él en tu corazón puedas tener esa vida eterna prometida con un pase automático. Esa es una de las grandes verdades, pero sobre todo también debemos de entenderlo, que en medio de esta situación, como les decía en el ejemplo, nos podemos dar cuenta de que hubo una intercesión de grupo, hubo varias personas que estuvieron rogándole al Señor que le quitara la fiebre a la suegra de Pedro. Tenemos que entenderlo desde esa óptica, ya que en muchas ocasiones, y regreso un poco al ejemplo de Rosy y de Héctor, nos podemos dar cuenta que sin la ayuda
y la intercesión que todos y cada una de las personas que han estado orando por la salud de Rosy, seguramente sería algo totalmente distinto. A mí particularmente me llama muchísimo la atención lo que podría ser este testimonio de vida de Rosy. La conocemos hace muchos años ya y ha sido una mujer fuerte, una mujer que siempre ha aprendido a sobreponerse a cualquier circunstancia. Pero, a pesar de todo eso, yo creo que al día de hoy, si no hubiera la fortaleza del Espíritu del Señor en su corazón, no sé qué habría pasado, porque los últimos años ha estado sufriendo mucho. Tan solo el ver su imagen, siempre ha sido chiquita y delgadita, pero hoy es algo que a cualquiera nos puede llamar la atención porque se ha venido deteriorando, pero aún así, su firmeza en el Señor cada día es mayor, cada vez está mucho más afianzada, está creciendo más en esta relación personal del espíritu que ella tiene con el Espíritu de Dios. Y es también algo con lo que eh, tratemos de entender, pero que para dentro de algunas semanas trataré de compartir con ustedes. Hay una segunda oración modelo que el Señor inspira a alguien en el libro de Colosenses, en el primer capítulo. Ya la comentaremos después, pero es una guía muy clara acerca de cómo debe ser una oración intercesora y eso nos da gran esperanza y poder. Es importante encontrar también que dentro de estas situaciones hay siempre una atención especial por parte del Señor Jesucristo hacia lo que son nuestras peticiones intercesoras. Vamos nuevamente a Mateo, ahora al capítulo 17, versículos 14 al 18. Vamos a ver algo bien importante aquí. Y dice así, Mateo capítulo 17, versículos 14 al 18. Cuando llegaron, el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo que y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sacar. Respondiendo Jesús dijo, perdón, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es importante ver nuevamente la intercesión de un hombre que no se quedó conforme con las primeras respuestas que encontró. Él llevó a su hijo con este padecimiento ante los discípulos y les pidió que echaran fuera esa enfermedad de su hijo, ese demonio, esto que le atormentaba. Y los discípulos no pudieron hacerlo. Lo intentaron, la palabra no dice cuántas veces, pero por lo menos una lo hicieron, y no pudieron echarlo fuera. Y llegan a la presencia de Jesús y el Padre nuevamente vuelve a interceder por él, vuelve a pedirle a alguien más que por favor le ayude. No se quedó atrás con esta petición única de ayuda, de intercesión, sino que él insistió, él siguió y en este caso recordando la palabra, ¿no? La importunidad de ese hombre que llega a medianoche fue la que movió al amigo a darle los panes. Lo mismo este padre hizo para con su hijo respecto a su petición con el Señor Jesús. Él fue nuevamente a presentarlo. Y la respuesta de Jesús también nos encierra cosas importantes acerca de la manera en la que debemos de actuar. Es generación de víboras. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Cuándo van a entender cómo funcionan las cosas? ¿Cuándo ustedes van a poder hacer el ejemplo que yo les pongo, la manera en que yo se los pido, para que no tenga que estar yo aquí presente, sino pueda yo
seguir en la camino hacia lo que es cumplir la voluntad de mi Padre y tenga yo que estar aquí atrasándome en esta situación. Por eso vemos en el verso 19 que dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Y la respuesta del Señor es esta. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y esto me dejaba reflexionando acerca de cuál era la respuesta y por qué tuvo que utilizar esta parte de por qué les falta fe. En algún sentido, lo quiero ejemplificar. Ayer fuimos a Leyó al cine a ver esta película del Gran Pequeño. Y en medio de esto, no sé si la han visto ustedes, pero si no les comento muy rápido, es un pequeño niño que tiene una gran necesidad porque suceda un milagro en su vida y de repente está con un mago en algún lugar y el mago le permite hacer algo espectacular que le llamó mucho la atención y lo marcó. Pero días después va y se presenta con un sacerdote y el sacerdote le trata de dar un ejemplo acerca de cómo es que funcionan las cosas, cómo es que funciona en este caso la fe y el hecho de el por qué tendríamos que entenderlo claramente como el Señor Jesús lo pone. El sacerdote le pone nuevamente una botella y le dice, bueno, vuelve a moverla. Y ven al niño concentrándose y pues no se mueve nada, ¿no? Y le dice, no, 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 vuelve a hacerlo. Y otra vez lo ves con más fortaleza haciéndolo. No puede. Tercera vez, vuelve a hacerlo. Y otra vez el niño está ahí y no puede. Cuarta vez, vuelve a hacerlo. Y el hombre toma la botella y la mueve. Y le dice, ¿ya ves? Lo lograste. Y él le dice inmediato, no, usted la movió. Exactamente esa es la enseñanza. Es que a través de nuestra intercesión y de nuestra insistencia, movamos a quien sí tiene el poder para hacer las cosas a hacerla. No sé si quede claro, pero para mí es bien importante a la luz de lo que el Señor Jesucristo les dice aquí. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Tener fe en mí, no en ustedes, porque ustedes se esforzaron por tratar de sacar a ese demonio, a ese espíritu maligno de ese pobre muchacho y no lo lograron. Lo que tenían que haber hecho era traérmelo a mí y directamente se hubieran logrado las cosas. Ese era un punto importante. Después que el Señor Jesús partió, sí, los discípulos tuvieron el poder también para sanar, para echar fuera demonios y demás. El relato en Hechos nos puede decir que incluso el sudor de alguno de los discípulos sanaba, la sombra de uno de los discípulos también lograba sanar. Pero la importancia no era el hecho de que ellos en ese momento pudieran tener esa fortaleza o ese poder, sino el creer y tener fe en quien hace la promesa. Y eso es un punto importante en el que nosotros también debemos de establecer lo que significa esta posibilidad de echar mano de esa gran arma que el Señor nos dio, que se llama poder de la oración intercesora. No porque nosotros vayamos a hacer las cosas, sino porque nuestra intercesión se hace inoportuna, como la de este hombre en la noche, tocándole al amigo para que le permita tener que ofrecerle a quien lo visita. O sea, verdaderamente en un momento en el cual nosotros con este corazón completamente abierto y entregado al Señor, pongamos en Él nuestras peticiones y esto le mueva a que se hagan algunas cosas en este poder de la intercesión. Tenemos que entenderlo desde la óptica muy clara y por eso es que había yo tratado de utilizar este ejemplo de este muchachito en el cual a la luz de cualquier persona el significado podría haber sido un engaño, pero la realidad fue una de las enseñanzas más profundas que existen. Tú no lo vas a hacer por tu poder. Este niño no iba a poder mover una montaña. Simplemente que con su intercesión movió a misericordia a quien sí tiene el poder para hacer las cosas. Y en ese momento las cosas se hicieron. Y ese es un punto bien importante en el que nosotros no podríamos estar descuidados. Hazlo con fe.
porque nosotros no podemos mover las cosas, pero Dios sí. Nosotros no podemos sanar, pero Dios, tú sí puedes. Nosotros no podemos limpiar a nadie de los pecados, pero Dios, tú sí puedes. Nosotros no podemos ayudarles prácticamente a nada, pero Dios, Él sí puede. Y en este mismo instante, entonces, ¿qué es lo que tendríamos nosotros que empezar a aplicar en nuestra vida? Hay un ejemplo más acerca de intercesión que me gustaría que pudiéramos revisar rápidamente. Es un ejemplo muy claro en el momento más difícil del pueblo de Israel, en este momento en el cual están pasando por una situación con una doble lectura. Imaginémonos que ese pueblo acaba de ser testigo de grandes milagros en su vida y alrededor de ellos, grandes plagas, les permitió el que se abriera el mar rojo y ellos pudieran pasar en seco, caminando, camino hacia la tierra prometida. Pero apenas un poquito tiempo después de toda esta situación, vemos a un pueblo que ya está haciendo reclamos, que ya está protestando, que incluso algunos de ellos dicen, nos sería mejor no haber salido, ¿por qué no nos agarramos ahorita un nuevo líder y que nos lleve de regreso? Porque este Moisés y este Dios yo creo que están equivocados y nos están llevando hacia donde no se deben. Y llega ese momento en el cual, después de que Moisés sube al monte a recibir la instrucción de Dios, después de que el pueblo se queda impactado con todas esas truenos, relámpagos ahí que se están dando en ese momento y que ellos mismos pueden identificar el poder de Dios, repito, con una experiencia todavía muy fresca de todo lo que había hecho el Señor por ellos a través de estos hombres que le seguían. Y en medio de esa situación, de repente se les ocurre decir, ¿saben qué? Esto está bien complicado, no sé si Moisés vaya a regresar, pero con tanto trueno y demás, segurito el Señor lo está poniendo en línea porque no puede ser otra cosa. Así que vamos a hacer algo. Y convencieron a Aarón, al hermano menor de Moisés, para que fuera, hiciera una colecta rápida, como de repente todos queremos arreglar la plana, y es necesitamos recolectar dinero. Así que se fue a hacer una colecta rápida a través de todo el pueblo de Israel y la gente entregó lo que tenía de alhajas, oro principalmente. Entonces entregaron sus zarcillos, anillos, collares, todo lo que tenían a mano y eso se lo dieron a un buen artesano, el cual lo fundió y en poquito tiempo adivinen qué les hizo. Les hizo un becerro de oro. ¿Para qué? Para que le adoraran y empezaran a desviarse del camino. En ese mismo instante sucede algo que yo creo que a todos nos podría impactar por simplemente ocurrirnos que en algún momento Dios piense lo mismo de nosotros. Vamos a Éxodo, capítulo 32, y vamos a leer del verso 7 hacia adelante. Éxodo, capítulo 32, versos 7 al 14 específicamente. Y dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Vamos a parar un momentito ahí. Imaginemos esta situación. ¿En cuántas ocasiones en nuestra vida hemos hecho que Dios puedas sentir lo mismo que estaba sintiendo con el pueblo de Israel ahí, en el que después de habernos dado su milagro de salvación, después de habernos dado una y otra vez muestras de su sostén, de su providencia, de su guía, de su sanidad, de su fortaleza, de su consuelo,
de su gloria, de tantas cosas que nosotros nos podríamos dar cuenta que el Señor nos está proveyendo cada momento, nos distraemos y empezamos a adorar a otras cosas, adorar el dinero, adorar el trabajo, adorar a los amigos, adorar a la persona que tenemos junto, adorar a los hijos. No sé, hay tantas cosas que de repente ponemos antes que Dios y me supongo que Él estará sintiendo exactamente lo mismo que en ese momento le confiesa a Moisés y le dice, ya, ahora sí me hartaron, ya no puedo más, bájate de aquí, ve con ellos porque los voy a destruir, punto. Pero yo sigo firme con la promesa, porque de ti, Moisés, haré una grande nación. No iba a destruir completamente al pueblo de Israel, que ese es el punto en el que quisiera yo que también tuviéramos un poquito de tiempo de reflexión. Continúo con la lectura y dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en hasta los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestras descendencias toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad por siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Recuerdan la pregunta de hace rato? Con nuestra oración vamos a lograr hacer que Dios cambie de idea. Sí y no. No vamos a lograr que Dios cambie su voluntad. Su final o la finalidad que Él tiene para cada uno de nosotros no va a cambiar, no va a variar. ¿Por qué? Porque iba a destruir al pueblo de Israel, pero no a Moisés. Y de Moisés iba a continuar con la promesa. A él le iba a multiplicar descendencia para que fuera ese pueblo escogido y bendito. No cambió la finalidad de Dios. El pueblo de Israel seguiría siendo el pueblo escogido, pero sí cambió en su momento la estrategia para llegar a lograrlo. ¿Por qué? Porque lo movió a misericordia a Moisés y no destruyó al pueblo. Realmente es sorprendente, pero ahí es donde empecemos a encontrar un poco esta realidad acerca de lo que significa el poder de la oración intercesora. Podemos lograr que Dios cambie de estrategia, no que cambie el fin. Repito, la voluntad de Dios es absoluta y no está sujeta a nuestras necesidades, a nuestros gustos, a nuestras tentaciones. No, eso está totalmente claro. Pero sí, el Señor puede ser movido a misericordia para cambiar la manera en la que va a hacer las cosas. Vemos un ejemplo más, no lo busquemos ahorita por tiempo, pero podemos encontrarlo también en la vida de Abraham con la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el momento en el que el Señor advirtió a Abraham de decirle, voy a destruir estas ciudades, Abraham intercedió, intercedió porque sabía que estaba un familiar de él ahí adentro. Alguien que se dejó ir contaminando poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que llegó a estar en medio de la ciudad del pecado. Y que en medio de esa ciudad del pecado todavía se atrevió a hacer cosas que son perversas. Pero finalmente él estaba tan cegado y contaminado a su alrededor que le pareció lo más sencillo tratar de arreglar algo malo con algo peor. Finalmente, Abraham intercede y el Señor le da varias oportunidades. Vemos que sí, empezó a cambiar un poquito la historia acerca de lo que iba a hacer, porque él le dijo, voy a destruir la ciudad con todos sus habitantes dentro. Abraham le dice, bueno, si encontramos unos cuantos, algunos, ¿perdonas? Sí, los perdono. Manda a sus ángeles para ver si hay alguien justo dentro de la ciudad y no lo hay. Vuelve a interceder a Abraham, bueno, si hay menos de esos, ¿los perdonarías? Sí. Nuevamente van, no los encuentran. Bueno, si hay 5, ¿los perdonarías? Sí, ve a verlo. Vuelven a ir y no los hay. Pero le da la oportunidad
de que dos ángeles del Señor entren a la ciudad para poder rescatar a Lot y su familia completamente. La historia sigue muy larga porque de ahí viene incluso la historia de el por qué el pueblo de Dios siempre estará enemistado con los pueblos árabes. Hay una maldición por el incesto que cometió Lot con sus hijas, provocado por el alcohol. Y bueno, es todo un enredo gigantesco que en su momento lo estudiaremos. Pero la realidad es que la intercesión de Abraham movió a misericordia a Dios, no para que no destruyera Sodoma y Gomorra, porque finalmente las destruyó, pero sí permitió que se cambiaran las cosas para poder salvar a uno de los habitantes que hasta ese momento había sido justo. Él se metió en medio del pecado, nunca se ensució, dejó que se ensuciara toda su familia, se los llevó entre los pies, pero él logró salir y salir vivo de ese lugar. Así que Dios en su momento sí, también escucha nuestras oraciones y nos permite ser intercesores. ¿Qué podría significar poca fe cuando Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿por qué no pudieron ustedes echar fuera a ese género por falta de fe? Fe simplemente es el permitir que el Señor haga las cosas. Poca fe es intentarlo por nosotros mismos. Así les llamo a los discípulos, hombres de poca fe. Su poca fe no les permitió hacerlo. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe en mí, tuvieron fe en ustedes mismos y eso no iba a funcionar. ¿Qué es lo que funciona? Creerle al Señor. Y creerle al Señor es algo similar a ir a medianoche a tocar esa puerta, a ser inoportuno, a estar intercediendo por el Señor. Esto es evidentemente fe. Eso es la interpretación que nosotros le debemos dar hacia lo que es nuestro actuar día a día y sobre todo echar mano, repito, del poder que el Señor nos ha dado, que está ahí a nuestro alcance y que va a transformar vidas y que de alguna manera es algo que nosotros no tan solo podemos, sino que debemos utilizar. Sigamos el ejemplo de Moisés para que podamos nosotros interceder por los demás, a pesar de que en nuestro corazón pensemos que no se lo merecen, porque en muchas ocasiones sucede así. Moisés en algún momento también estaba harto y ya les dijo, ¿saben qué? Ya los voy a dejar, ya olvídense de mí, no quiero seguir lidiando con ustedes. Pero al final intercedió por ellos y lo hizo a pesar de que no se lo mereciera. La promesa de la oración es algo bien importante. Es el hecho de que por medio de ella Dios pueda cambiar de idea. Aclarando nuevamente, no va a cambiar su voluntad, pero sí va a cambiar la estrategia acerca de cómo poder llegar a hacer las cosas para su beneficio y no el nuestro. Es bien importante que nosotros nos convirtamos en intercesores para que podamos influir a los demás. Nosotros no los vamos a poder cambiar, nosotros simplemente vamos a poder influir. Y en este caso, Abraham pudo influir en Dios para poder salvar por lo menos a 3 personas de esa destrucción. Moisés pudo interceder por el pueblo completo. No fue destruido nadie en ese acto. Fueron ya ellos después destruidos por otra situación, fueron quedando muertos en el desierto y ninguno de los de la primera generación pudo llegar a la tierra prometida. Eso también es algo importante. Pero cuando nosotros nos convertimos en Moisés, pues vamos a poder hacer algo bien importante. Vamos a poder ser intercesores en nuestro trabajo, vamos a poder ser intercesores en la escuela, vamos a poder hacer algo que no tiene comparación, vamos a poder rogar a Dios a favor de otros, no tan solo de nosotros mismos. Eso es importante. La oración intercesora es muy sencilla, muy sencilla, pero en medio de todo esto nos enseña grandes cosas. Primera, nos muestra nuestra incapacidad para hacer las cosas por nosotros mismos y por eso tenemos que pedirle a alguien más que ayude a otro a poder cambiar y transformar su vida. Nos muestra también el poder de Dios. Eso es bien importante.
Efesios 3:20, por favor. Efesios 3, verso 20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que cuando nosotros echamos mano de la oración intercesora, pues estamos echando mano del poder de Dios, un poder que dice claramente aquí, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A lo mejor para nosotros es muy sencillo el tratar de interceder en este momento por Rosy, por su salud, pero estoy seguro que el Señor está intercediendo mucho más allá de esto, no tan solo en su salud física, sino en su salud espiritual, en la salud espiritual de su hijo, en la salud espiritual de su familia. Él está actuando mucho más allá de lo que nosotros siquiera podemos entender, pero lo hace, obviamente, con un poder divino. Eso es importante. Él suplirá siempre lo que falta. Filipenses 4:19. Y dice así, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor suplirá todo, todo lo que haga falta. Seguramente a nosotros en estas oraciones de intercesión, y vuelto a ver mucho ahorita a Delia porque sé que es una mujer poderosa en la oración, intercede siempre, pero seguramente a ella también de repente se le olvidan cosas. Entonces al Señor no se le olvida nada. Él sí va a suplir todo. Y cuando nosotros intercedemos por alguien, el Señor sabe perfectamente cuál es la necesidad. Probablemente nosotros vemos solamente la necesidad de la superficie, pero el Señor conoce la necesidad profunda, la del corazón, la del espíritu. Y Él suplirá toda necesidad desde las riquezas que Él tiene en gloria. Dios nos da un regalo abundante. Lucas 6:38. Y dice así, el verso 38 del capítulo 6 de Lucas, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Así que cuando nosotros pedimos, el regalo de Dios siempre va a ser abundante. Jorge comenta en muchas ocasiones esta imagen que se tenía hace muchos años en los mercados, cuando todo se vendía por medidas y era regularmente una lata o algo que se utilizaba para la medida. Y la verdad es que yo sí lo recuerdo también. La gente que era noble en su trabajo, las famosas marchantas o marchantes, sí, echaban mano del traste para meterlo en el frijol y no era nada más lo que sacar y así lo ponían, sino lo sacaban, lo quitaban, lo sacudían para que cupiera más y le echaban y todavía le copeteaban. Eso es exactamente la misma imagen que Dios tiene para nosotros. Él nos va a dar todo en abundancia. Siempre va a suplir todo lo que nos haga falta. Pero además de todo, tenemos por último algo que debemos de entender. Vamos a leer Apocalipsis 8 versos 3 al 5. Estamos hablando ya de momentos muy complejos. Juan, el discípulo, llevado en espíritu a la presencia del Señor para que pudiera él tener esta visión de los tiempos finales, de lo que va a ser ese momento del encuentro de la iglesia, esta novia ataviada de lino fino con el Señor, pero que también va a haber acontecimientos a su alrededor de todo esto en cuestión de el fin que tiene esta tierra y los que moran en ella.
de los que no han entregado ni han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y en este relato de la visión de Juan sobre lo que está sucediendo, hay un momento muy importante acerca de lo que significa la oración. Y dice así, es capítulo 8, vamos a leer del verso 3 al verso 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Imaginémonos nada más, las oraciones llegan, son visibles para el Señor allá en Jerusalén, la nueva Jerusalén, en donde está ahora nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo morando. Ahí están nuestras oraciones y se van acumulando y van siendo realmente algo que va a empezar a tener una revelación muy clara. El último verso, el 5, y es la parte importante acerca de este pasaje. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué podríamos pensar? Le pides ayuda a Dios y así maravilloso, eh, la tierra se estremece, lo dice su palabra. Elevas tus preocupaciones a su presencia en el cielo y ¿qué va a haber de regreso? Truenos. ¿Qué más dice aquí el verso 5? Es, hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Hubo fuego en esta tierra. ¿Y de dónde viene eso? Del poder de la oración, porque era lo que estaba dentro de ese incensario. No estaban otras cosas más que las oraciones. Así que cuando nosotros entendemos justamente esta aplicación para nuestra vida en lo que significa ser intercesores, debemos de sujetarnos a la promesa. Y Dios nos dice claramente, no va a ser por la gran amistad que tengas con tu vecino el que él responda a tu petición, va a ser muchas veces porque eres constante con tu petición puesta delante de él. No vas a lograr grandes cosas por mucha fe que tengas en ti mismo, porque no es el poder tuyo el que actúa a favor de Dios, sino el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el único que intercede por nosotros entre el Padre y los hombres? Jesucristo es el único que es el mediador. Él tiene el poder para hacer grandes cosas, pero sobre todo tiene el poder para cumplir sus promesas. Toca la puerta a medianoche, pide por los tuyos, pero principalmente pide por los que no lo son. El Señor nos puso el ejemplo cuando estaba ya a punto de morir colgado en la cruz. Él intercedió nuevamente por todos y les dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, a pesar de estarle sacrificando. Cuando tengan tiempo en casa, yo les sugiero que lean esta otra oración modelo que les comentaba. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, lean y traten de que el Señor les muestre a través de su revelación, de su palabra y de su enseñanza, cómo es que nosotros debemos echar mano de la oración intercesora. Estamos hablando del libro de Colosenses, capítulo 1, del verso 7 al 14. Vamos a leerlo simplemente por tener la referencia, pero quisiera y los invito a que esto lo hagan solos en casa y que en oración, pidiéndole a Dios, les pueda mostrar la manera en la que nosotros tenemos el poder de interceder a través de una oración que transforma vidas. Y dice así, verso 7 de Colosenses capítulo 1. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado,
que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ahí está la intercesión. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo principal está como la promesa de la redención y el perdón de nuestros pecados, pero lo profundo, lo esencial, el trago grande, el bocado fuerte y nutritivo es los otros versículos. Pídanle a Dios en oración que le revele cómo es que esa oración sencilla es poderosa y profunda, tanto que ayudará a transformar las vidas de las personas por las cuales nosotros pidamos. Oremos, por favor. Señor mi Dios, antes que nada te damos nuevamente gracias. Gracias porque a través de tu enseñanza, a través de tu palabra, nos das una guía clara acerca de cómo debemos de llevar nuestra vida, de la manera en la que debemos de ir caminando y enfilando nuestros pasos cada día más cercanos a la senda que tú estás marcando. Yo te ruego, mi Dios, que tú sigas actuando en el corazón de cada uno de nosotros, que nos puedas revelar claramente cuál es el propósito que tienes para la vida de cada uno de nosotros, hacia dónde debemos de voltear, hacia dónde debemos de mirar, pero sobre todo, Señor, danos la certeza acerca del gran poder que ahora tenemos nosotros aquí en esta tierra y que es el poder orar unos por otros, el poder interceder y saber perfectamente, Señor, que por más que nos esforcemos, nunca vamos a poder cambiar tu voluntad, pero si nos acercamos a ti con un corazón quebrantado, con un espíritu limpio, Señor, siempre tú estarás atento a escuchar nuestros ruegos. Y sí, Señor, podrás cambiar tu estrategia. Yo te doy gracias, Señor, porque sabemos hoy que a pesar de la circunstancia que haya en nuestra vida, tú no nos dejas, tú estás a nuestro lado, Señor, y sobre todo con esa promesa que hiciste a través de las palabras de Jesús, dándole esta instrucción a sus discípulos, Señor. Tú nos darás todo lo que necesitamos y esto viene en un solo paquete que se llama tu Espíritu en nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos en nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, que tengan buen día.